Muy buenas tardes a todos los empresarios que nos acompañan a esta hora, los empresarios de la Urrasur, que muy amablemente han atendido la invitación de la Cámara de Comercio a Urrasur a conocer los resultados de la encuesta empresarial para la identificación de factores claves para la reactivación en los 5 municipios de la Urrasur, que ha adelantado la Cámara de Comercio a Urrasur con el apoyo técnico del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. De antemano agradecerles el que estén aquí presentes, reiterarles que este informe ya está disponible en nuestro sitio web www.camaraurrasur.com, donde pueden encontrar el informe completo con toda la información necesaria que arrojó esta encuesta. Igualmente, en el costado derecho, en su panel de administración de esta conferencia, encuentran la presentación ya disponible también que podrán conocer el día de hoy. Para iniciar, quiero invitar a la doctora Lilian Mesa Arango, nuestra presidenta ejecutiva, quien hará la presentación oficial del resultado de la encuesta. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando para conocer los resultados de la encuesta que fue aplicada desde el 28 de mayo al 7 de junio. Entonces, mil gracias por estar acá con nosotros, mil gracias a la Universidad de Antioquia, al Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Empresariales, que fueron los que nos acompañaron, tanto como en la parte técnica como en la supervisión de esta encuesta. Antes de hacer la presentación de la encuesta, yo sí quiero ponerlos un poco en contexto con la estructura empresarial de la Urrasur desde la parte empresarial. También contarles el comportamiento que tuvo las nuevas unidades productivas que nacieron entre enero y mayo, a partir del 2018, 2019 y 2020, como también las cancelaciones que se han originado en estos 5 meses del 2020. Luego vemos la ficha técnica, los resultados de la encuesta y al final un plan de acción para la continuidad de la reactivación con un programa que titula Pervive y que va a estar a cargo de nuestro vicepresidente operativo. Y este programa Pervive es dando respuesta a las peticiones y necesidades que nos hicieron los empresarios de la Urrasur y que lo manifestaron en la encuesta. Entonces vamos a la estructura empresarial muy rápidamente. Antes de la cuarentena, o sea, estamos hablando del año 2019, ¿cuáles eran los sectores que predominaban en el Urrasur? Y vemos que en el municipio de Caldas hay 3 sectores que predominaban, que es el comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos, automotores y de motocicletas, alojamiento y servicios de comida e industria manufacturera, que como ven ahí, los 2 primeros todavía no han tenido reapertura, muchos de ellos, tanto comercio al por menor como lo que es alojamiento y servicio de comida. La industria manufacturera sí fue la primera que reabrió de nuevo sus puertas en esta época de crisis y de pandemia. El municipio de Envigado ven lo mismo, que el sector que predominaba era comercio al por mayor y por menor, alojamiento de servicios de comida e industrias manufactureras. Si seguimos al municipio de Itagüí, vemos que predominaba comercio al por mayor y al por menor, y ahí sí en segundo lugar la industria manufacturera, que como sabemos es el sector que predomina en segundo lugar aquí en el municipio de Itagüí con un 18.5%, y alojamiento y servicios de comida en tercer lugar. Si vamos para la estrella, también predomina comercio al por menor, al por mayor, industria manufacturera, como en Itagüí. En segundo lugar, alojamiento y servicios de comida. Y si vamos a Sabaneta, es lo mismo.
comercio al por mayor y al por menor, industria manufacturera y alojamiento de servicio y comida con un porcentaje más bien un poco alto. ¿Cómo es la composición empresarial de la Burrasur? De esas casi 30.000 unidades productivas que tenemos en el Burrasur, el 87.2 son microempresas. La pequeña empresa es el 8.4 de esas casi 30.000 unidades productivas que existen en el Burrasur. El 3.2 mediana empresa y 1.2 gran empresa. Aquí quiero hacer un alto, que por eso es que dice que la Cámara de Comercio de la Burrasur está entre el sexto y el séptimo lugar de las 57 cámaras que existen en el país. ¿Por qué? Porque es una región que cuenta con mediana y con gran empresa, donde hay otras regiones que prácticamente el 99% son microempresas. La participación en el empleo formal del área metropolitana es el 71% del empleo está en Medellín, el 24% está en los 5 municipios de la Burrasur y el 5% del empleo formal está en el Aburrá Norte, con 5%. El área metropolitana tiene el 87% del empleo formal del departamento de Antioquia, se encuentra en los 10 municipios del Valle de la Aburrá. O sea que tenemos un 13% de empleo en 115 municipios del departamento. Ya voy al comportamiento en la parte del registro mercantil que maneja la Cámara de Comercio o las cámaras de comercio. Aquí podemos ver las unidades productivas, las nuevas matrículas que hubo en el 2018, en el 2019 y en el 2020. ¿Qué estamos viendo? En el 2018 nacieron 2.743 nuevas unidades productivas. En el 2019 tuvimos un pequeño ascenso de 2.984 y a la misma fecha, a mayo 31 del 2020, solo nacieron en el Aburrasur 2.149. Esto es que el 28% de menos de lo que nació en el 2019. Natural, porque la atención en las cámaras de comercio se estaba haciendo en forma virtual y por lo tanto, para un ciudadano querer, un emprendedor, matricular una empresa o abrir un establecimiento, tenía que anexar documentos y hacerlos virtualmente. Ahora, a partir del 3 de junio, ya tenemos nuestras sedes de Itagüí de Envigado abiertas. Ese número de matrículas empieza a tener un ascenso. Si voy a la renovación de las unidades productivas, vemos como en el 2018, a mayo 31, habían renovado 20.550 unidades productivas, dígase personas naturales y sociedades. Y en el 2019 tuvimos un pequeño aumento, 21.095. ¿Y qué pasó? A mayo del 2020 tuvimos un descenso de 7.649. Efectos de la crisis, de la pandemia. Esto es que a mayo 31, las renovaciones de la Cámara de Comercio de la Burrasur, que es muy parecido a lo que está pasando en todas las 56 cámaras restantes del país, ha sido un decrecimiento del 64%, 7.649 renovaciones. Vamos a ver qué pasa ahora en el mes de julio. Las liquidaciones y cancelaciones, que es una de las preocupaciones que tiene mucha gente. ¿Cuántas empresas se han cerrado en estos 3 meses de pandemia?
Todavía no se ven los efectos. Los efectos se ven en unos 3 meses. Y aquí vemos, en el 2018 tuvimos liquidaciones y cancelaciones 2.777. En el 2019 hubo un pequeño descenso y a mayo de este año 1.098, solo un 41%, pero que estoy segura que en este año 2020 las liquidaciones y cancelaciones pueden estar rodeando las 3.000 en unos 3, 4 meses. Listo. Vamos ya hacia la ficha técnica. Como se lo dije al principio, esta encuesta fue realizada en alianza con la Cámara de Comercio de la UNASUR y con el Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, que queremos nuevamente darle un agradecimiento muy especial. ¿Cuál era el objetivo de la encuesta? Identificar los efectos de la cuarentena por el COVID-19 sobre la actividad económica de la UNASUR y también que nos diera las pautas a seguir en nuestro plan de trabajo, qué es lo que necesita el sector empresarial más urgente para salir de la crisis y para evitar que se nos mueran las empresas que existen y el sector comercial. El ámbito geográfico fueron los 5 municipios del Valle de la Aburrá, de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. La población objetivo fue las empresas registradas en la Cámara de Comercio de la UNASUR. El muestreo, el procedimiento fue de selección, un muestreo aleatorio, donde el tamaño de la muestra y las encuestas respondidas por nuestros empresarios por el sector comercial y de servicios fueron 413 encuestas en un universo de 29.356, que es el número de unidades productivas de la UNASUR. El nivel de representatividad, de acuerdo a las estadísticas, es el 96, la representatividad de esas 403 encuestas es el 95%, con un margen de error del 5%. Fecha de recolección, como la ven, está muy fresca. Fue del 28 de mayo al 7 de junio de este año. Nuestros supervisores, como les dije, fue la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, con un equipo de investigación que fue de tanto de la Cámara de Comercio de la UNASUR, como lo ve, como de la universidad. Y aquí sí vienen los resultados ya de la encuesta. Aquí, ¿qué queremos mostrarles? De esos 403 encuestas de empresarios, comerciantes y sector servicios que respondieron, fue muy coherente la distribución por sector, muy coherente a lo que teníamos y que les mostramos inicialmente, que lo que prima en el Valle, en el UNASUR, es el sector comercio, al por mayor y al por menor, la industria manufacturera y servicios. Y aquí lo vemos, que el sector comercio en esas 403 encuestas pesa un 26.2, el sector manufacturero el 25.4 y las otras actividades que son prácticamente de servicio es el resto. O sea, que va muy acorde con la participación de los sectores de la UNASUR. En cuanto a la distribución por municipio también, de esas 413 encuestas respondidas, el 40% fueron empresas del municipio de Itagüí, el 33.9% de Envigado, Sabaneta con el 14.8%, La Estrella con el 6.3% y Caldas con el 5.1%. O sea, que la muestra que tenemos es tal cual como participan los municipios en la torta empresarial de la UNASUR, que primero es el municipio de Itagüí, le sigue Envigado, Sabaneta, Caldas y La Estrella. Por tamaño, recuerden que de esas casi 30.000 unidades productivas que la Cámara de Comercio de la UNASUR posee, el 88% son micro. Y aquí la respuesta de las encuestas
La microempresa respondió un 79.2%, la pequeña un 14.3%, la mediana un 5.3% y la gran empresa 1.2%. O sea que vemos que tal cual como está la distribución en el tamaño de las empresas en el Aburrasur, aquí fue la respuesta en las 413 encuestas que tuvimos. Aquí la distribución por ingresos. ¿Qué podemos ver? Que el 65.9% de las empresas que respondieron tienen unos ingresos anuales inferiores a 120 millones, mientras el 3.6% tiene unos ingresos de 10.000 millones de pesos, que es prácticamente la mediana y la gran empresa, que sabemos que es la que nos pone el mayor número de empleos. En la parte de comercio exterior, aquí quiero contarles que de las 30.000 unidades productivas que tiene la Cámara de Comercio de la Aburrasur, en el año 2019 contábamos con unas 520 empresas exportadoras y aproximadamente 1.110 empresas que importaban en el Aburrasur. Aquí en la encuesta, ¿cómo fue la respuesta? El 81.8% de las 403 empresas manifestaron que ni exporta ni importa. Solo importan de esas 413, que recuerden que eso marca tendencia, el 5.6 importa y exporta. El 3.6 solo importa y exporta el 3.4%, que es también lo que yo les decía, que uno saber que solo 520 empresas de la Aburrasur son exportadoras en el año 2019 y unas 1.100 importadoras, lo mismo lo reflejó la encuesta. Sin embargo, esto no los hace exentos de las fluctuaciones e incertidumbre en los mercados internacionales, al igual que las afectaciones en el costo de sus insumos por incrementos en el cambio de la tasa de cambio. O sea, que por más que importemos, si el dólar va subiendo, los insumos y aquellos que importan, van a incrementar también sus productos que tienen para las ventas. ¿Cuál es la situación del negocio o de la empresa? O sea, a mayo 28, que se hizo la encuesta, el 7 de junio, teníamos cerradas establecimientos en el Aburrasur, el 33% de los negocios estaban cerrados, el 46% abierto parcialmente y el 21% abierto plenamente. O sea que estamos hablando de un 79% entre cerrado y abierto parcialmente. Y solo a esa fecha del 28 de mayo al 7 de junio teníamos abiertos establecimientos un 21%. Se les preguntó si habían tenido que cambiar la actividad de su negocio y la respuesta fue la siguiente. El 56.7% manifestó que no había tenido que cambiar la actividad de su negocio. El 32.9% no respondió, que lo deja uno un poco preocupado. Y el 10.4% dijo que había tenido que cambiar su actividad. A nosotros en la interpretación podemos ver que esos que no respondieron de pronto era que habían cambiado su actividad, pero no la habían reportado a la Cámara de Comercio. Entonces manifestaron el 10.4% que sí, y cómo
cambiaron su actividad. Empresas de la confección produciendo tapabocas o uniformes para la salud. Y los otros vendiendo productos de aseo y desinfectantes, con el fin de que los gobiernos locales les permitieran abrir sus negocios. O sea que ahí podemos pensar que de esa muestra de 413, no solamente el 10.4 fue el que cambió su actividad, y eso lo estamos viendo acá en la Cámara de Comercio, cuando cambia la actividad por otra. Otra pregunta que se les hizo, las razones que les han impedido abrir sus empresas. Y ojo, el 44% manifestaron que no habían sido todavía autorizados. Y ahí podemos hablar de lo que son los bares, las cantinas, los restaurantes totalmente, todos los espacios de recreación, los centros de convenciones, los gimnasios, etc. Esos son y representan un 44%. Que están esperando que se les aprueben sus protocolos de bioseguridad, el 23%. Y ojo con este dato, el 21% manifestó que no ha podido abrir por falta de demanda, acompañados del 9% que dicen que no van a poder abrir porque se quebraron. O sea que hay que tener mucho cuidado con ese 21% que es por falta de demanda y de ese 9% que dicen que se quebraron en esos 3 meses de pandemia. Entonces, los factores críticos de reapertura es, el primero, por la falta de autorización, y que ya vemos que ahí están bares, cantinas, gimnasios, salones de eventos, centros de convenciones, espacios recreativos, alojamientos, etcétera, etcétera. Y los otros, por aprobación de los protocolos, aunque somos conscientes en la Cámara de Comercio de la Aburrasur que los gobiernos locales de estos 5 municipios han sido muy eficientes en la aprobación de esos protocolos. Se les preguntó por la situación de los ingresos. Y aquí sí quiero que miremos este 37% de las empresas que se encuentran sin ingresos por venta, de donde vimos que corresponde a un 32.9% de las empresas que estaban completamente cerradas y algunas con apertura parcial. Y nos preocupa que, sabiendo que ahí están empresas que han abierto parcialmente, digan que están sin ingresos por ventas, un 37%. El otro dato que nos preocupa es que digan que tienen ingresos menores del 50% de lo normal antes de la cuarentena, un 42%. Eso es mucho, porque yo habiendo mi negocio o teniéndolo abierto parcialmente, decir que no tengo ingresos por ventas, un 37%, o que tengo ingresos por debajo del 50% de lo que tenía antes de la cuarentena, es muy preocupante. El otro dato que al menos alivia un poco es que el 3% de esas 413 empresas que respondieron dicen que tienen los mismos ingresos que tenían antes de la cuarentena, y el 1% que tiene ingresos por encima de los que tenía en la cuarentena, y nosotros ya sabemos que son aquellas grandes superficies, los supermercados y los que venden y producen insumos para la salud. Otra pregunta que se les hizo es, ¿están en capacidad de continuar con el negocio, con su empresa, en el corto plazo? ¿Y qué nos respondieron?
el 85% de las empresas de la Burrasur dicen que a corto plazo pueden continuar con sus negocios y el 15% que no están en capacidad de continuar con su negocio en el corto plazo. Es preocupante porque ahí se vislumbran las empresas que se van a cancelar en el corto plazo. Otra pregunta que se les hizo de cara con la reapertura, en una escala de 1 a 5, los encuestados priorizaron como las medidas más trascendentales para poder abrir sus negocios fue la aprobación de los protocolos de bioseguridad y no solamente la aprobación de los protocolos de bioseguridad, sino también contar con dichos protocolos. Y le dieron una calificación de 1 a 5 de 4.5. En segundo lugar, y uno de los aspectos que los preocupa son los costos, los gastos y la inversión que les toca hacer teniendo, bien sea sus negocios totalmente abiertos o parcialmente abiertos, o qué decir si todavía no han podido abrir sus negocios. Y a ese punto de costos, gastos e inversión le dieron un puntaje de 4.5. La búsqueda de la ayuda financiera, que como todos sabemos, en un principio la queja era que el sector financiero no los estaba escuchando, a pesar de que el gobierno nacional decía otra cosa, que los estaba apoyando a través del Fondo de Garantías y de Bancoltes. Ellos a ese aspecto le dieron el tercer lugar con una calificación de 4. Y en cuarto lugar, incursionar en el comercio digital. Estos puntos le dan a la Cámara la vía y el sentir en qué aspectos tiene que trabajar la Cámara para el sector empresarial, comercial y de servicios de ahora en adelante. En la parte de costos, en la parte financiera, en la parte de bioseguridad y en todo lo que es el comercio digital. Nos llamó la atención que le dieron un puntaje de 2.7 a la reducción de trabajadores y al cambio de negocio, el 1.9. Pero los 4 anteriores son los que más nos preocupan, pero nos da la certeza de que lo que la Cámara tiene previsto trabajar de ahora en adelante, que es en todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, y no para que nos abran el negocio, sino para la continuidad del negocio, y trabajar mucho en costos, gastos e inversión, y en la parte financiera, y qué decir, en la parte de la transformación digital. Otra pregunta que se les hizo: ¿cómo se encuentra su negocio en estos momentos? O sea, en mayo y junio, por municipio. Y aquí sí quiero que veamos si estaba abierto el negocio plenamente o parcialmente o estaba cerrado. ¿Y cuál fue la respuesta? Los municipios de Envigado y Sabaneta reportan un mayor porcentaje de empresas cerradas. Vemos que Envigado reporta que tenía el 38% de las empresas a mayo 28, junio 7, las tenía cerradas. Quiero que en esto que nos están acompañando, funcionarios del municipio de Envigado, y no solamente funcionarios, sino secretarías de competitividad y de desarrollo económico de los 5 municipios, y también secretarías de gobierno, de educación. Miremos estos datos. El 38% de los negocios de Envigado decían que estaban cerrados, y lo mismo Sabaneta con un 34%. Fueron los 2 municipios
de los 5 que reportaron un alto porcentaje, el mayor porcentaje de los 5 municipios del sur. Y esto también lo podemos explicar. Tanto el municipio de Envigado como el municipio de Sabaneta, vimos que de los sectores que predominaban era el sector comercio y el sector de actividades profesionales que solo vinieron a abrir sus puertas ahora en junio. Fueron los últimos que les han permitido la reapertura a nivel nacional. Entonces ese puede ser uno de los motivos, pero son los 2 municipios que registran mayor número de negocios cerrados al público. La otra, el municipio de La Estrella, donde el sector manufacturero ocupa el segundo lugar, que mostró, es el municipio donde tiene la mayor apertura. Están abiertos plenamente, ahí lo ven, el 46%. Mientras Itagüí, negocios abiertos el 23%, Sabaneta el 21%, Envigado el 15% y Caldas el 14%. Ese es un dato que es muy importante tenerlo presente. Y abierto parcialmente, el municipio que tiene negocios abiertos parcialmente es Caldas, con el 52%. Le sigue Envigado e Itagüí, en cuarto lugar el municipio de Sabaneta, y por último La Estrella, porque ya vimos que es el que más establecimientos tiene abiertos plenamente. Otra pregunta fue, ¿por qué no ha podido abrir? Y esta pregunta se la hicimos teniendo en cuenta los municipios. ¿Y qué nos encontramos? En todos los municipios, la principal razón para tener los negocios cerrados es la falta de autorización. Y ojo con eso. Miremos, casi en todos es la falta de autorización y esa la vemos con el azul intermedio. El azul intermedio. Sí. Caldas con un 57%, Itagüí con un 48%, La Estrella con un 40%, Envigado con un 43% y La Estrella con un 33%. En Sabaneta, un 38% de los negocios está esperando la aprobación de los protocolos. Aquí es un llamado al municipio de Sabaneta, porque cuando esta pregunta se hizo por municipio, el municipio que registra más falta de aprobación de protocolos es el municipio de Sabaneta, le sigue Caldas con un 29%, Itagüí con un 22%, La Estrella con un 20%, Envigado con un 17%. Sabaneta y Caldas, acá nos preocupa porque son los municipios que más están reportando quiebra de los negocios. El municipio de Sabaneta manifestaron de esos 413, el 19% que estaban quebrados. Y en Caldas, el 14%. Y otro dato que es preocupante por falta de demanda, no han podido abrir, es en Envigado, el 28%, y La Estrella e Itagüí con el 20%. Es preocupante por falta de demanda. Otra pregunta fue por municipio si han tenido que cambiar su actividad para poder abrir. ¿Y qué nos encontramos? Los negocios cuya actividad han tenido que cambiar para continuar operando se ubican con mayor medida en el municipio de Envigado, con un 35%, y con un porcentaje que nos manifestó que no han tenido que cambiar la actividad fue el municipio de Itagüí, con un 43%. Aquí, esta pregunta también se puede responder, es que en los sectores de comercio y servicios se le facilita más fácil
la reconversión de los negocios. Recuerde que muchos de los sectores del sector comercio y del sector servicios pusieron la venta de tapabocas, de alcohol, de algodón, de productos de salud y de aseo con el fin de tener la pronta apertura de sus negocios. Se les hizo la pregunta por municipio si está en capacidad de continuar con su negocio a corto plazo. Y acá que encontramos, y aquí lo ven, la mayoría contestaron que sí pueden continuar con su negocio a corto plazo. Aquí vemos, y nos llamó la atención, pero también sabemos el por qué, el municipio de La Estrella, de los 413 que estaban ubicados en el municipio de La Estrella, todos manifestaron que podían abrir sus empresas en el corto plazo, que no tenían problema. ¿Y es por qué? Porque la mayoría son del sector manufacturero. En cambio, pero los otros porcentajes, vemos que el municipio de Envigado, el 17% manifestó que no podía continuar con su negocio, Sabaneta el 20%, Itagüí y Caldas con el 14%, que son porcentajes, yo los llamaría con esta pandemia, manejables. Voy a la distribución por tamaño y en la parte sectorial. Por tamaño se hace evidente que el peso que tiene el comercio en la microempresa, un 33%, pesa mucho en el sector microempresarial. Ahí vemos que la microempresa, el sector primordial o mayoritario, es el sector comercio, mientras que el sector manufacturero en la pequeña empresa representa un 55% y en la grande vemos que representa un 25% y en la mediana un 67%. Pero aquí para resaltar es que en la micro la mayoría, el sector primordial, más que manufactura, más que servicios, es el sector comercio en la microempresa. En cambio, en la mediana y en la grande es el sector manufacturero. Les preguntamos por tamaño y si estaba abierto o parcialmente cerrado, parcialmente abierto o plenamente abierto o cerrado, pero por tamaño. ¿Cómo se encontraba en estos momentos? El cierre total de los negocios afecta fundamentalmente, y ahí lo vemos, a la micro y a la pequeña empresa. Mientras que a las empresas grandes y medianas están, y ahí lo vemos, están funcionando parcialmente o plenamente. Vemos que la grande y la mediana, la grande está abierta plenamente en un 60% y abierto parcialmente en un 40%. Y la mediana abierto plenamente un 59% y la mediana en un 41%. Ahí nos tranquiliza un poco porque el mayor empleo está en la mediana y en la gran empresa. En cambio, en la micro y la pequeña vemos que hay negocios todavía cerrados. El 40% de los negocios de la micro están cerrados. El 44% están parcialmente abiertos y totalmente abiertos un 16%. Y en la pequeña tenemos un 10% cerrado, un 58% abierto parcialmente y abierto plenamente un 32%. La pregunta por tamaño y por sector. Les preguntamos por qué no han podido abrir. Y aquí la respuesta la vemos. La micro y la pequeña empresa está esperando la autorización para abrir y porque vuelvo, que en la micro tenemos lo que son
bares, cantinas, restaurantes, gimnasios, alojamiento, y esos todavía no están autorizados. Entonces, ahí que vemos en el caso de la microempresa, un 22% dice que tiene problemas de demanda, un 8% que están quebrados, o sea, que no van a abrir. Así las cosas, prácticamente un 30% de la micro en este momento no ha podido abrir y solo un 24% está esperando que se le aprueben sus protocolos de bioseguridad y ese 43% no está autorizado. Y la pequeña empresa, como lo vemos, no está autorizado para abrir un 67%, un 17% y un 17% por falta de demanda. Por quiebra, un 17% de la pequeña no ha podido abrir, preocupante. Y el 67% es porque no está autorizado. Aquí se les preguntó por tamaño si han tenido que cambiar su actividad en el negocio, y aquí lo podemos ver, que el 79% de las empresas que han cambiado su actividad está en la microempresa y el 16% está en la pequeña empresa. En cambio, en la gran empresa no ha habido, ni en la mediana, ha habido cambio de actividad, muy pequeño. Otra pregunta es, ¿está en capacidad de continuar con su negocio en el corto plazo? Y aquí se les preguntó por tamaño. Y aquí que vemos que la grande y la mediana empresa no tiene problema en continuar con sus negocios en el corto plazo. Donde tenemos que hacer, tanto los municipios, el departamento de Antioquia, el área metropolitana, todas las entidades, los gremios, en acompañar muchísimo a la micro y a la pequeña empresa, que es donde sí muestran problemas para continuar su negocio en el corto plazo. Ahí vemos que la micro dice que un 17% no puede continuar y la pequeña empresa dice que un 12%, mientras la grande y la pequeña, y la grande y la mediana dice no tener problemas en el corto plazo. Aquí otra pregunta fue cómo se encuentran sus ingresos derivados del negocio hoy, o sea, hoy en la fecha que hicimos la encuesta. ¿Y qué encontramos? Que los sectores más afectados, recuerden que es por sectores, los sectores más afectados son actividades de servicios y ojo, con un 67%. Que dicen que no tienen ingresos por ventas, un 67% las actividades de servicios. Le sigue alojamiento y servicios de comida con un 43% que dicen no tener ventas. Hay otra actividad que nos preocupó mucho, que es la de transporte y almacenamiento, porque hemos visto que ha venido funcionando con relativa normalidad y nos preocupa que un 8%, a pesar de venir funcionando desde el principio de la cuarentena, dice no tener ingresos por venta. Y un 54% dice que ha tenido ingresos por debajo del 50% de lo que tenía antes de la cuarentena. O sea que esto ya nos marca un trabajo y una responsabilidad que tenemos como Cámara, como gremios y como municipios de trabajar con la micro, con la pequeña empresa, con los sectores
de comercio y de servicio, con lo que son alojamientos, restaurantes, bares, cantinas, para que no cierren sus negocios. Otra pregunta, ya por municipio, ¿cómo se encuentran sus ingresos derivados del negocio de hoy, de la apertura, entre el 28 de mayo y el 7 de junio? ¿Y qué nos contestaron? Caldas y Sabaneta son los municipios con mayor porcentaje de negocios sin ingresos en ventas durante la coyuntura actual. El municipio de Caldas dice que no tienen ingresos, un 48%, y el municipio de Sabaneta un 43%. En cambio, La Estrella manifestó un 4% que tiene ingresos superiores a los que reportaba antes de la cuarentena, y Sabaneta un 3%. Pero acá, este cuadro sí es bueno que lo analicemos. Aquí Caldas manifiesta un 19% que los ingresos hoy son menos del 50%, están entre un 50 y un 100% de lo que tenía antes de la cuarentena. Un 5% dice que son iguales a los que tenía antes de la cuarentena, pero un 29% dice que son menores en un 50% a lo que tenía antes de ese 20 de marzo que nos hicieron cerrar o nos hicieron guardar a todos. Es importante tener muy presente ese dato. Otra pregunta fue cómo se encuentran sus ingresos derivados del negocio de hoy, estando abierto parcialmente, abierto plenamente o cerrado. Preocupa que el 15% de las empresas o negocios abiertos parcialmente digan que no tienen ingresos por ventas, sabiendo que están abiertos parcialmente. Y abiertos plenamente, dice un 2%. Aquí que vemos, también preocupa que para los negocios abiertos plenamente, sus niveles de ingresos se encuentren por debajo del 50%. Ahí ven, abierto parcialmente, sus ingresos están por debajo de un 62%. Y abierto plenamente, un 47%. Eso preocupa, porque ¿qué nos dice? Porque que por más que nos dejen abrir los negocios, si no hay demanda, no hay nada. Para nosotros como Cámara, y yo siempre lo he dicho, a mí me pueden dejar abrir mi negocio, pero si yo no tengo a quién venderle, antes empeoro mi situación, porque ya tengo unos gastos fijos y variables, y fuera de eso, una nómina que cubrir, hasta con pagos de horas extras y dominicales. Eso es preocupante. Otra pregunta es cómo se encuentran sus negocios derivados del negocio de hoy por tamaños de empresa. ¿Y qué vimos? El problema de falta de ingresos por ventas en la coyuntura actual afecta en mayor medida a la microempresa, que como vemos en un 43%, y en un 41% que dice la microempresa que sus ingresos están por debajo de ese 50% que tenía antes de la cuarentena. O sea, que vuelvo e insisto, y aquí se los digo al sector, al gobierno nacional, al gobierno departamental y a los gobiernos locales. Aunque los locales, aunque los negocios estén abiertos, si no hay demanda, ante la situación se puede empeorar. Otra pregunta, ¿cómo se encuentran sus ingresos derivados del negocio de hoy? O sea, de mayo 28 al 7 de junio. ¿Está en capacidad de continuar?
Y aquí, ¿qué nos contestaron a esa pregunta? Un 32% de los negocios que tienen la expectativa de continuar en el corto plazo, un 32% no reportan ventas. Y aquí vuelvo con lo dicho, si no hay demanda, es muy difícil que se reactive la economía. Por sector, y aquí es en la parte de comercio exterior. La actividad de comercio exterior de los 413 empresas que nos respondieron, ¿qué es lo que dice? La actividad de comercio exterior de los negocios encuestados se vincula fundamentalmente en la industria manufacturera. Y ahí ven que exportan el 92% es del sector manufacturero y el 8% son actividades profesionales. En los que importan, el 40% sector manufacturero. Quien importa y exporta es el 86% y no importa ni exporta, ahí lo ven ustedes. ¿Qué acompañamiento querían el sector empresarial, comercial y de servicios por parte de la Cámara? Y aquí sí, señores, les cuento, nos pidieron de todo, pero esta petición, estas necesidades de las empresas también nos muestran si lo que la Cámara tiene en el programa que ahora les vamos a presentar de Pervive, vemos que si vamos por el camino que es. Nos piden mucho acompañamiento en la parte financiera, nos piden nuevas tecnologías, redes sociales, correo, comercio electrónico, nos piden protocolos de bioseguridad, nos piden que los acompañemos en toda la parte de marketing, nos piden que les ayudemos a mejorar la productividad, que los acompañemos en asuntos contables. Ahí ustedes pueden ver el listado, porque nos están pidiendo hasta que les ayudemos con el gobierno nacional a rebajar impuestos. Pues, o sea, aquí nosotros tenemos que hacer renuncias, pero también saber si lo que les vamos a ofrecer de la parte empresarial, si es lo que el sector empresarial espera. Si vamos en la parte de emprendimiento, también hay otra lista que no me quiero detener, ahí ustedes las ven, también es el marketing digital, las app móvil, tendencias del consumo, capacitación en impuestos, inteligencia del mercado y que les ayudemos a posicionar sus productos. En la parte de innovación también ven una lista, diversificación de productos y mercados, vuelve y sale el comercio digital, que les ayudemos a mejorar o a direccionar su modelo de negocio, las tendencias en la innovación, etcétera, etcétera. En la internacionalización también ven una lista, acompañamiento en importaciones y exportaciones, análisis e inteligencia de mercados, regulación y normas de países de destino, vincularlos con otros empresarios, hacer alianzas con otras cámaras de otros países, hacer ferias y contactos. En la parte de promoción comercial, ahí ven también otra lista que tiene que ver con ventas, con marketing, con publicidad, con comercio virtual. Pero todo esto nos ayuda a saber si lo que les vamos a ofrecer a ellos, y todo esto también les sirve, y vuelvo e insisto, al sector local, a las secretarías de desarrollo económico, tanto departamental, al área metropolitana, a los gremios, a saber cuál es el plan de acción y el acompañamiento que tenemos que dar, y principalmente, y vuelvo a insistir, a la microempresa, a la pequeña empresa y a los sectores comercio y servicios. Y aquí sí los dejo ya con José Alejandro
Tamayo, que es nuestro vicepresidente operativo, con el plan de acción para la continuidad de la reactivación. Aquí, naturalmente, a todas las peticiones que nos hizo el sector empresarial, sé que no vamos a poder cubrirlas, pero sí lo que vamos a hacer, sé que está en línea con las necesidades más apremiantes que ellos tienen, más urgentes que ellos tienen en estos momentos. Entonces, José Alejandro. Gracias, doctora Lilian. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este momento en esta socialización de la encuesta del impacto que tiene el COVID-19 en los primeros meses de lo que ha sido esta pandemia dentro de la Urrasur. Y ahora sí, particularmente, la lectura que desde hace algunos meses venimos haciendo paso a paso dentro del proceso de crisis desde la Cámara para poder responder en forma pertinente, en forma oportuna y en forma efectiva a los requerimientos que se van presentando para el sector empresarial en cada una de las fases que se genera, digamos, este proceso de crisis que estamos afrontando. Desde el punto de vista, es bueno recordar que ya a estas alturas llevamos más o menos 3 etapas fundamentales. Lo que llamamos propiamente la etapa de crisis, donde la Cámara diseñó en su momento una estrategia de gestión de crisis y atendimos un poco todo lo que serían los primeros auxilios, con los cuales las empresas tuvieron que reaccionar a algo completamente inesperado y que no estaba en ningún plan, ni siquiera, no solo desde el punto de vista del impacto y del costo, sino desde la duración. Esa gestión de crisis involucró una gran cantidad de elementos que ayudaron a las empresas dentro de nuestra subregión a resolver muchas de las inquietudes y muchas de las prioridades que tenían que ver con el tema laboral, el tema de trabajo en casa, el teletrabajo y obviamente componentes de transformación digital y de e-commerce que fueron vitales para la reactivación. Recordemos que en esa etapa básicamente quedaron en el mercado las empresas que cumplían labores de seguridad alimentaria y el tema de salud. En el segundo momento fue cuando ya empezamos a hablar de las reactivaciones, que a la fecha hemos tenido 4 olas de reactivación y como lo decía la doctora Lilian ahorita, de acuerdo obviamente a lo que muestra la encuesta, pues todavía queda pendiente casi que una última ola. Eso en caso de que no nos devolvamos, en caso de que no volvamos a tener confinamiento. Pero a la fecha llevamos 4 olas. Digamos que después de la primera, que no fue una ola directamente decretada, sino que quedó en el mercado por la de seguridad alimentaria y de salud, vino luego la de manufactura y la parte, digamos, de construcción. Luego vino una apertura adicional en todo lo que era el componente de algunos sectores claves que se necesitaban para seguir abriendo la economía. Luego vino un proceso reciente donde ustedes ya vieron pues que efectivamente muchos sectores de carácter, sobre todo microempresarial, de carácter comercial y de servicios abrieron y nos quedan los sectores más críticos, entre los cuales están tiendas, bares, cantinas, mixeláneas, panaderías, peluquerías, gimnasios, hoteles, etcétera, que todavía muchos de ellos pues en este momento están esperando a ver cuándo les dan la autorización para entrar al mercado. Pues bien, dentro del punto de vista de lo que fue la gestión de crisis y lo que fue el acompañamiento para la reactivación en cada una de esas olas, la Cámara de Comercio Aburrasur cumplió su papel haciendo un acompañamiento estratégico e insisto, un acompañamiento pertinente para poder garantizar que las empresas cumplieran la tarea efectivamente. Ahora nos encontramos en un propósito y es que ya que estamos reactivados en un gran porcentaje, por lo menos nos mantengamos en el mercado. Por eso es tan importante este término que aparece aquí, continuidad. Continuidad y sostenibilidad son los propósitos fundamentales que nos deben animar en este momento, porque la crisis no ha terminado, porque la pandemia está vigente, porque el contagio persiste y porque no hay vacuna. Mientras esos factores perseveren, nosotros tendremos es que garantizar que todo lo que hagamos desde el punto de vista económico nos permitan estar aquí. No es factible, o por lo menos no es lo deseable, que nos tengamos que devolver. Y en ese sentido, las experiencias que acabamos de tener como el día sin IVA y todo este tipo de cosas, tienen que darnos una señal muy clara de la responsabilidad con la que actuemos desde el punto de vista de la bioseguridad, será clave que podamos continuar en el proceso. Este término que tenemos aquí es fundamentalmente pues el gran propósito que anima la gestión de la Cámara de Comercio Aburrasur en esta nueva etapa. Concentraremos todo nuestro esfuerzo en apoyar la continuidad y la sostenibilidad de nuestro tejido empresarial. Hasta ahora, y en esto quiero ser muy claro, la Cámara de Comercio de la Aburrasur, quienes han estado muy cercanos a su plan de trabajo anual,
siempre han sabido que hemos trabajado varios componentes estratégicos dentro del desarrollo empresarial, que han sido la formalización, el emprendimiento, el fortalecimiento de las micros y las pymes, el tema de productividad, obviamente el tema de innovación, la internacionalización y el tema de promoción comercial. Pues bien, todos esos elementos que estaban volcados sobre un plan anual de trabajo para el 2020, en el cual estábamos invirtiendo más de 8.000 millones de pesos en presupuesto, fueron revertidos completamente y en este momento podríamos decir que estamos construyendo un plan anual de trabajo sobre las urgencias, las demandas y cada uno de los síntomas y comportamientos que va evidenciando la crisis. Es decir, no es salir a hacer muchas cosas, es saber salir a hacer lo que cada momento de la crisis nos va indicando que es pertinente para poder garantizar que nuestros empresarios estén presentes en el mercado y sigan vigentes dentro de él. De ahí que entonces los componentes que en este momento tenemos vigentes son bioseguridad para la continuidad, la unidad de transformación digital que estamos consolidando desde hace más de un año. Evidentemente nosotros ya veníamos desde hace 5 años con un programa, que era un programa obviamente de transformación digital, pero que ahora se vuelca sobre una posibilidad de construir una unidad, porque esto ya dejó de ser un tema, y esto que quede claro, la transformación digital no llega como una tabla de salvamento puntual frente a la crisis, sino como una alternativa de cambio radical frente al futuro. Así que este componente, al igual que el de bioseguridad, no son simples requisitos ni herramientas de crisis, sino que son los nuevos escenarios sobre los cuales nos vamos a mover para transformar la economía de cara al futuro. Obviamente, como complemento a esta transformación digital, teníamos que crear un escenario, y en eso estamos, ya les voy a explicar un poco en qué consiste, crear una plataforma para la Aburrasur que hemos denominado aburrasurdecompras.com, asdecompras.com. Ya lo vieron ustedes en los temas de priorización que los empresarios nos pidieron, el alistamiento financiero para la continuidad. Ojo, no es un tema simplemente de cómo tramito un crédito y si el banco me presta o no, es cómo planeo, cómo me preparo, cómo hago prioridades claras desde el punto de vista de la planeación financiera para saber realmente cuándo, cómo y en qué debo hacer inversiones para poder salir de esta crisis. Y finalmente hemos establecido ya con algunos de los procesos que veníamos adelantando, 2 componentes de fortalecimiento que no son fortalecimientos tradicionales, como lo van a ver, son fortalecimientos micro y fortalecimiento pymes enfocados en los componentes que hoy nos deben garantizar la continuidad de los negocios micros y pymes. Si ustedes observan a la estructura de respuesta empresarial, de fortalecimiento y acompañamiento empresarial tradicional que la Cámara venía desarrollando hasta ahora, a partir del 20 de marzo toda esa estructura cambia radicalmente. Y esta estrategia de Pervive, que es una estrategia poderosa, y aquí quiero devolverme un poco para que ustedes vean que Pervive recoge 3 elementos simbólicos muy poderosos que son la perseverancia, la vitalidad y la vehemencia, son los que nos van a determinar fundamentalmente que a partir de este momento, en ese plan de continuidad y sostenibilidad, podamos maximizar nuestra cobertura en cerca de 9.000 unidades productivas de la Aburrasur. Eso es poco más del 35% de nuestra base empresarial. Lo haremos obviamente de manera virtual. Sabemos que esto, la parte de semipresencialidad y grupal, pues va a estar lo grupal virtualmente y lo semipresencial solo para ciertos efectos. Y finalmente, nuestro mayor impacto será la continuidad de nuestras unidades productivas. Esta palabra es nuestra mayor obsesión. Muy bien. Protocolos de bioseguridad. Yo sé que todos están ya en este momento hasta bastante graduados ya en el concepto. Nadie pensó alguna vez que íbamos a hablar de bioseguridad y de todas estas cosas como una forma como tan apropiada, pero queremos dejar desde la Cámara un tema muy claro, y es que no se trata simplemente de cumplir el requisito de la bioseguridad. No se trata de que nos aprueben el protocolo. Se trata de cómo garantizar la sostenibilidad y la continuidad de esos protocolos para que nuestros negocios permanezcan en el mercado. En ese sentido, tenemos una frase muy contundente y es que la bioseguridad no es un protocolo más. La bioseguridad no es un término de requisito, es la garantía de permanecer en el mercado. Y en ese sentido, el esfuerzo que la Cámara va a realizar a partir de ahora en un programa que les estaremos presentando ya con mayor detalle en nuestras publicaciones y en los próximos días, es fortalecer el protocolo que ya se les aprobó, aplicar el protocolo para quienes no lo tienen, adaptar el protocolo a la eficiencia organizacional y fortalecer la bioseguridad y la eficiencia como factores de productividad claves para permanecer dentro del mercado. ¿Qué es lo que queremos? Que no cierren sus negocios, que los costos de implementación de los protocolos no se eleven,
que la aplicación de ese protocolo no sea un obstáculo en la producción o en la prestación de los servicios y que las empresas puedan alcanzar la eficiencia y la estabilidad de una manera más rápida a través de este protocolo de bioseguridad. Como ustedes ven, esto deja de convertirse en un simple requisito y se nos transforma en un factor estratégico clave para la continuidad, la sostenibilidad y la productividad de los negocios. Un segundo elemento es la transformación digital empresarial. Ustedes vieron que hablar del teletrabajo, trabajo en casa, del e-commerce, de todos estos componentes nuevos que hemos venido, las teleconferencias como la que precisamente estamos en este momento, parecían un sueño hace un tiempo y en pocos meses se nos convirtió en un día a día. El componente de transformación digital para la Urrasur es una obsesión que ya veníamos construyendo y ahora nuestro propósito, con la unidad que estamos consolidando desde adentro, será poder diagnosticar nuestras empresas, determinar su ruta de adaptación y ejecutar un plan de acción que disminuya sus brechas en transformación digital. La doctora Lilian les decía desde el principio que un 88% de nuestra base empresarial es micro, y ese 88%, muchos en este momento, al igual que sugiere la bancarización en el tema financiero, requiere también un tema de apropiación y desarrollo de las herramientas digitales para poder ser parte de la transformación digital. Ahí vamos a tener que hacer un trabajo muy poderoso, y ese trabajo va a verse reflejado precisamente en esta herramienta. Hemos ya dispuesto todo lo necesario para montar un marketplace en el Aburrasur. Yo he dicho muy coloquialmente que aspiramos a que sea nuestro Alibaba del Aburrasur, pero evidentemente para poder llegar a que nuestros empresarios gocen, disfruten y se beneficien ampliamente de este marketplace, es urgente hacer desde la unidad de transformación digital todo un trabajo de alistamiento, preparación, sensibilización y formación para que nuestros empresarios tengan las herramientas y los criterios suficientes para poder estar montados evidentemente en esta plataforma. Haz de compras no discrimina tamaño, haz de compras solo discriminas en la medida en que tengamos en este momento condiciones para que podamos efectivamente garantizar que micros, pequeñas, medianas y grandes empresas hagan parte de él. El escenario de negociación no es local ni regional, es nacional e internacional. O sea, todos los escenarios de negociación caben en esto. Y para eso entonces lo que queremos es que nuestros comerciantes a través de las redes virtuales y de esta plataforma puedan tener nuevos proveedores, tengan un nuevo canal de ventas que va a ser súper poderoso ante las restricciones que hoy tenemos en la parte física, un acceso a un gran público, cero inversión, porque la participación en esta plataforma va a ser absolutamente gratuita para todos nuestros microempresarios y empresarios, y porque obviamente esto le va a generar una mayor credibilidad y confianza a la marca. Para que lo sepan, este proceso del marketplace de compras se está tasando en 3 etapas que deberán estar listas antes de terminar el año. La primera será el directorio centralizado de empresas de la Cámara. Ese directorio ya está en construcción. Los empresarios que se quieran matricular, que se sientan preparados, obviamente van a tener un filtro a través de nuestro equipo de trabajo, podrán aspirar a que inmediatamente se les vincule directamente a ese directorio. En una segunda etapa tendremos un landing page por empresa, es decir, que cada empresa o negocio contará con ese landing dentro del directorio, lo cual les permitirá tener un formulario de contacto, una galería de fotos para destacar sus productos y servicios y botones de contacto rápido de WhatsApp, business y redes sociales, más una ubicación por Google Maps. Finalmente, llegaremos a este componente que ustedes ven aquí claramente resaltado, que es tener el marketplace. El marketplace de ventas y pagos por Internet es donde ya nuestros empresarios de la Urrasur, en una plataforma propia de la región y administrada por la Cámara, tendrán su espacio virtual para comercializar sus productos y servicios con un panel administrativo que será administrado directamente por la Cámara. La administración será de contenidos y también permitirá destacar empresas, productos y servicios, pagos en línea integrados, foros de preguntas y respuestas, y donde los vendedores y los comerciantes podrán tener calificaciones y una retroalimentación en tiempo real. Es decir, aquí ya entraremos realmente en lo que hace tiempo creíamos que era un sueño, y es que ya nuestros negocios realmente estarán debidamente virtualizados. Me quiero rápidamente devolver a las prioridades que la doctora Lilia mencionaba ahorita, que se calificaron de 1 a 5 cuando los empresarios priorizaron qué era lo que más necesitaban en esta etapa. Recuerden que hablábamos de bioseguridad, de alistamiento financiero y del tema de transformación digital. Pues bien, en alistamiento financiero también hemos dejado claro que vamos a tener una propuesta en los próximos días para ustedes.
ese alistamiento financiero es muy importante porque el programa le permitirá a los empresarios y comerciantes, sin distingos de tamaño, entender e identificar qué tan vulnerables son económicamente frente a la crisis. Les permitirá diagnosticarse en su salud financiera y generar un plan de acción simple y de corto plazo que les facilite la continuidad del negocio. Esto no es un tema de gran escala financiera, pero sí permite claramente que los empresarios tengan objetivamente cuál es la caracterización y la radiografía de su situación actual desde el punto de vista del estado financiero de su empresa. El diagnóstico arrancará, pues obviamente, con medir la vulnerabilidad de la empresa y nos permitirá medir sus factores estructurales, los factores operacionales y finalmente los factores económicos y financieros, que son los que hoy atormentan tanto, porque son los síntomas que identifican la vulnerabilidad de corto plazo y que son los que afectan directamente la supervivencia de las empresas. Vamos a atacar, junto con unos equipos técnicos, todos estos tres componentes que les acabo de mencionar: la transformación digital, la bioseguridad para la continuidad y el alistamiento financiero para la continuidad. A eso le vamos a sumar, dentro de todas esas listas que ustedes vieron ahorita que mostraba la doctora Lilian en materia de fortalecimiento, emprendimiento, innovación, etcétera, dos componentes, uno de fortalecimiento para la micro. Miren que al tema de cursos y agendas virtuales que traíamos tradicionalmente, hoy les agregamos unos elementos que son muy importantes, como es trabajar la formación, pero en propuesta de valor, en relación de largo plazo con los clientes, en el flujo de caja y en cómo proteger el dinero en un ambiente de incertidumbre. Estos son los temas sobre los cuales tenemos que trabajar hoy: el fortalecimiento urgente de la microempresa para garantizar que podamos efectivamente adaptarlos a todos los escenarios sobre los cuales necesariamente ya no vamos a trabajar en forma optativa, sino en forma regular y permanente. Y finalmente vamos a encontrar también un elemento vital, que es la continuidad de las pymes. Aquí también, ya desde un nivel mucho más, digamos, más profundo, vamos a tener un acompañamiento en lo que será la revisión del modelo de negocio, la administración del trabajo en casa, esto que ganó una fuerza poderosa dentro de toda esta nueva etapa, la revisión de la propuesta de valor. Hay muchas empresas que tendrán que decir en este momento si se adaptan o si se reinventan, y en ese sentido, pues habrá que hacer también un acompañamiento muy especial. Y finalmente, la revisión de la ruta estratégica del negocio. Había negocios que tenían en este momento planes de expansión, reconversión tecnológica, proyectos de cambio poderosos en términos de alianzas estratégicas, consolidación, etcétera. Toda esa ruta estratégica habrá que revisarla de cara a las nuevas dinámicas del mercado internacional. Recuerden que aquí no dependemos únicamente de lo que pase en el entorno cercano. Todo lo que suceda en cualquiera de los escenarios nacional e internacional será crítico para tomar decisiones desde el punto de vista de la continuidad de las pymes para poder garantizar su desarrollo futuro. Y un último elemento aquí, que tenemos la participación también de actores del sector público de la región. Ustedes saben muy bien que esta pandemia nos agarró también aprobando planes de desarrollo de gobiernos nacional, departamental, metropolitano y local. Eso hace importantísimo que las agendas, así como lo está haciendo la Cámara de Comercio con su plan anual de trabajo, que las agendas de plan de desarrollo metropolitano, departamental y locales se alineen con esta estrategia. Y en ese sentido ya iniciamos un acercamiento municipio por municipio, donde hemos encontrado una receptividad absoluta desde los diferentes planes de desarrollo que se vienen aprobando. Ahora, existe entonces pues la voluntad y el interés y la disposición de los municipios de hacer esa alineación en planes, programas y proyectos en torno al componente de desarrollo económico territorial. Esa articulación incluye el desarrollo de acciones en formalización, emprendimiento, fortalecimiento de MIPYMES, tanto micro como pequeña y mediana, y en productividad e innovación, internacionalización económica y promoción comercial. Muy importante, la evaluación prospectiva del territorio. Recuerden que veníamos hablando mucho del tema de especialización sectorial y vocación económica de los municipios del sur del Valle de la Aburrá, a la luz de la reciente aprobación de algunos planes de ordenamiento territorial. Pues señores, esta nueva realidad virtual, este nuevo relacionamiento, no solo en el entorno local y regional, sino internacional y nacional, cambia dramáticamente también las perspectivas de cuáles son las apuestas de desarrollo empresarial que vamos a tener. Vamos a tener que llevar esas agendas de vocación económica a revisión y vamos a tener que volver a validar dentro del territorio cuáles son las nuevas orientaciones hacia las cuales tenemos que mover nuestras economías
si queremos ser parte, obviamente, de esa nueva economía que ya definitivamente nos espera. Muy importante entonces que dentro de esa vocación económica territorial también generemos unas nuevas políticas públicas. Esto ya no va a ser simplemente para atender problemas de coyuntura, ni obviamente para responder a periodos de gobiernos, ni siquiera para poder cumplir, digamos, con unos estándares, digamos, de gobernanza pública. Esto va a ser precisamente para transformar la economía territorial en función de la nueva economía planetaria. Todos los factores a partir del COVID-19, independientemente de que aparezca una vacuna, van a cambiar ya definitivamente. El nuevo mundo está a las puertas ya de su proceso de construcción y eso implica que debemos empezar a hacer mucha prospectiva porque quien no entienda el nuevo lenguaje con el cual se va a operar la negociación territorial y económica en el mundo va a estar por fuera de todo ese proceso. Y finalmente, creo que hay un tema que tenemos que recuperar fuertemente y son los sistemas de información local y regional. Más ahora que nunca, medirnos y tener indicadores claros del desempeño de nuestra economía, del desempeño socioeconómico en general, va a ser clave para poder saber dónde es que tenemos que poner la plata, dónde es que tenemos que intervenir, de qué manera podemos actuar y cuáles van a ser las prioridades con las cuales nosotros vamos a transformar toda la realidad sobre la cual estamos ya abocados. Yo solo quisiera recordar ya para terminar esta presentación una frase que siempre me gusta acuñar mucho en estas charlas y es que, curiosamente lo digo, viene precisamente de los chinos, que quienes son en medio de sus conceptos filosóficos los que la han hecho valer a nivel de las tradiciones. Y es que cuando llegan las épocas de tormentas, a algunos les gusta construir refugios, pero a otros aprovechan la tormenta y construyen molinos de viento. Creo que es el momento de entender que cuando uno entiende que la tormenta es inevitable, nosotros no podemos salir simplemente a generar planes para resguardarnos o para protegernos, sino también para que dentro de toda esa crisis aprovechemos las circunstancias del vendaval y construyamos esas capacidades que nos van a permitir sacarle provecho a la misma crisis y ser parte, evidentemente, de las economías del futuro. Esa es la realidad con la que estamos. Es el propósito de cambio con el que la Cámara de Comercio de la Urrasur está afrontando esta crisis. Estamos con los empresarios, estamos del lado de los empresarios, pero quiero que nos entiendan, vamos caminando paso a paso según las dinámicas que se van dando en cada uno de los momentos para saber de qué manera, insisto, en forma pertinente, en forma efectiva y en forma oportuna, somos capaces, dentro de nuestra capacidad misional, de ser parte de la solución y ayudarles a ustedes a superar este momento que estamos viviendo. A todos, muchísimas gracias. Muy bien, doctor José Alejandro Tamayo Maya, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Aburrasur. Muchas gracias por contextualizarnos alrededor de lo que la Cámara viene construyendo para satisfacer las necesidades del sector empresarial y comercial y de servicios de la Aburrasur. A la doctora Lilian Mesa Arango, nuestra presidenta ejecutiva, también agradecerles por precisamente presentarnos una completa información acerca de los resultados de esta encuesta que ustedes precisamente pueden encontrar, como lo ven en este momento en sus pantallas, en nuestro sitio web. Ustedes simplemente ingresan a cámaraaburrasur.com o a ccas.org.co. Allí pueden encontrar en el banner principal impactos económicos y empresariales por el COVID-19. Encontrarán la información resumida de la encuesta y al finalizar van a poder descargarla por completo y allí encontrarán todos los detalles para que ustedes la analicen, se cuestionen y obviamente puedan socializar también estos resultados y hacernos las inquietudes y preguntas que puedan tener alrededor del tema a través de nuestros medios informativos. A ustedes agradecerles entonces el haber estado con nosotros el día de hoy y reiterarles el compromiso de la Cámara siempre de acompañarlos y de manera muy especial a través de los medios virtuales para que ustedes estén al día con cada una de las actividades institucionales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Una feliz tarde para todos ustedes, señores empresarios.